Primera de Corintios 15:17 es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento en escribirse. Y el capítulo 15 de Primera de Corintios es el capítulo de la resurrección por excelencia. Aparte del relato de los evangelios, es en esta porción, Primera de Corintios 15, donde puedes escuchar casi la voz de Pablo en las palabras de la Biblia, hablando con respecto a la resurrección, la realidad de distintos tipos de cuerpos. Te invito a que los veas, lo leas en tu casa con detenimiento. Por causa del tiempo no podremos estudiar a detalle todo esto. Podríamos hacer una serie completa sobre la vida venidera, ¿no? Pero, sin embargo, en todo este capítulo, 1 Corintios 15, Pablo dice algo impresionante en el verso 17. Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y esa declaración pone a la resurrección de Jesucristo en el punto más importante de todo lo que nosotros como cristianos creemos. Es decir, es importante entender que sin la resurrección de Cristo, escucha bien eso, no queda absolutamente nada que sustente el cristianismo verdadero. ¿Por qué? Las enseñanzas de Jesús, su gran ejemplo de vida, sus milagros, su compasión por el necesitado, el que no tiene voz, el olvidado, sus grandes señales, todo eso, absolutamente todo, se desvanecería en la ilusión de un mito y nada más. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha salvado, es decir, Jesucristo fue un gran maestro, pero sus enseñanzas no son aquello que nos da vida eterna y nos ha salvado. Jesús fue un gran obrador de milagros, pero no son sus milagros los que hacen una diferencia en nuestra vida el día de hoy. Jesús fue un gran siervo, alimentó al pobre, abrazó al despreciable, lloró con los que lloraban, nos enseñó a sufrir dignamente, pero nada de esto significaría absolutamente nada sin la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que Él era Dios. Y Jesucristo dijo que Él resucitaría al tercer día, después de padecer la muerte que estudiamos en la semana pasada. Y cualquier persona, aún personas que no son cristianas, pueden creer en un Jesús como un gran maestro, apreciar sus enseñanzas, apreciar su ejemplo, pero no creen en la resurrección, y eso no los hace cristianos entonces. Sí está claro el punto distintivo. Lo que nos caracteriza a nosotros como cristianos es que creemos que Jesús se levantó de los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Y te voy a pedir el mismo favor de siempre. Pídele en ese momento a Dios un corazón nuevo y oídos frescos, porque a veces oímos estas cosas y pareciera que estamos, no sé, a mí me pasa de repente que me acostumbro a estas grandes realidades cuando en realidad deberían de asombrarnos, y el día de hoy ese es nuestro deseo, que una vez más nuestro corazón arda en asombro porque Cristo venció a la muerte. Y vamos a contestar como siempre una serie de preguntas para poder ir a lo largo de este estudio. La primera pregunta es, ¿qué es resurrección? Ya que Cristo resucitó, es importante entender qué es resucitar. En primer lugar te voy a decir lo que no es. Resurrección no es reencarnación. O sea, la idea de la reencarnación es que vuelves a nacer. Después de morir, vuelves a nacer, vuelves a un estado de infancia y naces con otro cuerpo en otro punto de la historia. Eso no se enseña en ningún lugar de la Biblia y eso no es resurrección. 2. Resurrección no es revivir o reanimar. Cuando el cuerpo de una persona pierde signos vitales por un periodo de tiempo considerable, incluso cualquier doctor puede reanimar a esa persona y esa persona vuelve a vivir en el mismo cuerpo. Eso no es resurrección tampoco. Y resurrección también no es solamente vida después de la muerte. Generalmente entendemos o pensamos en la resurrección y por alguna razón pensamos como que volveremos a vivir, pero seremos algo así como Gasparines cristianos o una onda semejante. No. Reencarnación significa que volveremos a tener nosotros
nuestra alma al morir sigue existiendo, sigue viviendo nuestra alma, y estaremos en ese momento en el que morimos. Si estás en Cristo, el apóstol Pablo dice, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Pero entonces, si tú no estás en Cristo, vas a otro lugar de vergüenza, de tormento, y en este proceso pasa un gran periodo de tiempo, no sabemos cuánto exactamente, y entonces Dios regresa, Jesucristo regresa a este mundo, pero ya regresa con nosotros a instaurar su reino de justicia, y en un momento va a llamar a todos vivos, dice Apocalipsis, vivos y muertos. El apóstol Juan dice, vi a vivos y muertos, pequeños y grandes, delante de un gran trono blanco. Entonces después Dios va a levantar a todos con un cuerpo nuevo, incapaz de morir de nuevo. Pero con ese cuerpo pasarás una eternidad en la presencia de Dios, gozando de su amor, gozando de su perdón, de su gracia, de su misericordia, o una eternidad en su presencia, probando el juicio, la ira de un Dios santo, sin poder morir nunca, jamás. Entonces, resurrección es una experiencia corpórea, sí queda claro eso, ¿verdad? No es reencarnación, no es revivir, y no es solamente vida después de la muerte. Y vemos a Jesús, después de resucitado, entrando a un cuarto, por ejemplo, con las puertas totalmente cerradas. Así que ese cuerpo es un cuerpo con características diferentes, es un cuerpo glorificado. Pero también le vemos haciendo algunas otras cosas cotidianas, como comer con sus amigos, siendo abrazado por sus discípulos. Y algo muy interesante, es el mismo cuerpo que Jesús tenía, pero glorificado. ¿Y por qué digo que es el mismo cuerpo que Jesús tenía? Porque muestra las heridas en sus manos y en su costado. Así que de alguna manera pues va a ser nuestro mismo cuerpo, pero glorificado y con una ausencia total de pecado. Dios puede hacer esto, es maravilloso. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las evidencias bíblicas sobre la resurrección? Vamos a considerar algunos aspectos importantes que apuntan a la resurrección. Y en primer lugar, la primera evidencia es que la resurrección de Cristo estaba profetizada. Acompáñame al Salmo 16, por favor. Verso 8 en adelante. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. En el primer mensaje evangelístico del apóstol Pedro, lo vamos a ver más adelante en Hechos 2, Pedro ocupa esta misma porción de la Escritura para referirse a la resurrección de Cristo. No es algo nuevo, era algo nuevo para todos los que lo oían, pero en la Escritura estaba contemplado esto fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Acompáñame a otra escritura, Isaías capítulo 53, por favor. Escrito 700 años antes de Cristo, nos dice en sus versos 6 al 10. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, esto es en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Vimos los padecimientos de Cristo la semana pasada, está refiriéndose a eso. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. Murió al mismo tiempo que dos ladrones crucificados, uno a su izquierda y otro a su derecha. Aunque nunca, dice, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, todas estas expresiones que hemos leído apuntan a la muerte de Cristo. Y entonces cuando haya puesto su vida, verá el linaje. ¿Y qué dice ahí? Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta expresión, por largos días, es una expresión poética para referirse a la eternidad.
La Biblia hablaba tanto de sus padecimientos en la cruz como de su resurrección posteriormente. De hecho, Isaías contiene tantos detalles de la vida de Jesús que algunos expertos en materia bíblica le han titulado el quinto evangelio, porque a través de todas las profecías que hay ahí, tú puedes reconstruir la vida completa casi de Jesús. Segunda evidencia, Jesús mismo habló repetidamente de su resurrección. Recuerda, estamos viendo evidencias bíblicas sobre la resurrección. La segunda es que Jesús mismo habló a sus discípulos repetidamente sobre su resurrección. Acompáñame a Marcos, por favor, capítulo 8, verso 31, o si no puedes leerlo en la pantalla. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles, esto es Jesús, a sus discípulos, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser, ¿qué dice ahí? Muerto. Y resucitar después de 3 días. Verso 32 dice, esto les decía claramente. Siguiente capítulo, Marcos capítulo 9, verso 30. Dice, habiendo salido de ahí, una vez más hablando de Jesús, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y, ¿qué dice? Le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. En Marcos 8 lo dijo, en Marcos 9 se nos dice que estaba alejado de las multitudes, no quería que nadie supiera, porque estaba dedicándole a sus discípulos un tiempo especial para enseñarles solamente sobre esto. Marcos capítulo 10, el siguiente capítulo, por favor, verso 33 y 34. Dice, he aquí subimos a Jerusalén, es Jesús hablando, y el Hijo del Hombre, este título, el Hijo del Hombre, es un término del Antiguo Testamento que encontramos en Daniel capítulo 7, versos 13 al 14, donde Daniel dice, vi a uno como hijo de hombre, al cual se le hizo acercarse al trono, al anciano de días, y se le dio dominio y autoridad, y su reino es eterno. Jesucristo, cuando fue juzgado, él dijo, le preguntaron, ¿eres tú el Hijo del bendito? Y él dijo, les digo que sí, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Es un término que todos entendían perfectamente y que hacía referencia al Mesías. Regresando del viaje que me aventé. Marcos 10:33 dice, aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, ¿y qué dice ahí? Le azotarán. Jesús sabía exactamente todo lo que iba a suceder, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día, resucitará. Jesús a sus mismos discípulos una y otra vez les dijo, hey, va a suceder esto, me van a entregar, voy a padecer, me van a ver arrestado, golpeado, azotado y me van a ver muerto, pero voy a volver a levantarme. ¿Te imaginas ser alguno de los discípulos y estar escuchando esto? Ahora, vamos a ver un poco más adelante que en la mente de los discípulos la resurrección no tenía nada que ver con lo que finalmente sucedió en Cristo. Tercera evidencia bíblica. La Biblia nos dice claramente que Jesucristo murió en la cruz. ¿Por qué es importante en la resurrección el hecho de que Cristo murió? Pues porque si no murió, pues no hay resurrección, ¿no? Simple y sencillamente. Jesús fue sometido a la flagelación, ¿recuerdas? Estudiamos la semana pasada, que era algo tan brutal que muchas personas que eran condenadas a la cruz y flageladas primero, ya no llegaban a la cruz, morían durante la flagelación. Tras la flagelación, Jesús fue crucificado por un ejecutor profesional. Es alguien que su trabajo era matar a personas en una cruz. Esa era su chamba, era un profesional en hacerlo, y esta misma persona le declara muerto en la cruz. Y no solo eso, sino que toma una lanza, y la Biblia dice que atravesó su costado, y con esto atravesó su corazón, partió su corazón, y dio su corazón, y salió sangre y agua. Después de esto, el cuerpo de Jesús, declarado muerto, y muerto de hecho, fue puesto